Bienvenidos, muy buenas noches. Nuestro trabajo se enfoca en cumplir el objetivo de diferenciar los aportes de distintas teorías psicológicas a la noción de personalidad. Para ello, analizaremos la propuesta del psicoanálisis de Freud, identificando sus raíces epistemológicas y los conceptos centrales, contrastándola con otras teorías. La historia de la psicología nos muestra un interés constante por definir qué es la personalidad, mientras la modernidad planteaba un yo racional y autónomo. Freud nos invita a pensar que gran parte de nuestra conducta es guiada por lo inconsciente. La personalidad, según el psicoanálisis, se configura como un campo de batalla, producto del conflicto constante y la división del sujeto. ¿Y por qué, a pesar de su libertad, no logra ser completamente dueño de sí mismo? Freud nos propone un modelo estructural del aparato psíquico, donde el ello, reservorio de la libido, el yo, mediador en constante peligro, y el superyo, influjo parental eternizado, están en constante conflicto. El ello busca placer inmediato, el superyo ejerce control moral, y el yo intenta equilibrar estas fuerzas con la realidad externa, además de contar con un componente inconsciente encargado de las defensas. Este conflicto interno es la base de la personalidad. Freud nos invita a pensar en el sujeto como un ente dividido. No somos completamente autónomos ni racionales. Nuestras decisiones están condicionadas por fuerzas internas que a menudo desconocemos, fundamentalmente inconscientes. La personalidad es entonces la resolución de estos conflictos internos. Cada individuo desarrolla su carácter, es decir, su forma de ser, como resultado de la resolución transitoria de la tensión entre las tres instancias. Por ejemplo, un niño obstinado puede convertirse en un adulto muy perseverante, mientras que una necesidad temprana de orden puede reflejarse en la pulcritud del carácter. El rasgo de carácter puede ser una sublimación o una formación reactiva de una pulsión. En esta presentación abordaremos distintas concepciones del sujeto desde cuatro teorías psicológicas: el psicoanálisis, el humanismo, la teoría de los cinco factores o Big Five y el enfoque sistémico. El psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud, se basa en una raíz epistemológica determinista y dinámica. Esto significa que considera que la conducta humana está determinada por fuerzas internas, principalmente inconscientes, que entran en conflicto entre sí. Su concepto central es el conflicto entre las tres instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. Desde esta mirada, la conducta está guiada por lo inconsciente y el sujeto se encuentra dividido entre sus deseos, sus defensas y las exigencias de la realidad. A diferencia de teorías posteriores, Freud no se limita a describir cómo es una persona, sino que busca explicar las causas profundas de su comportamiento. Por ejemplo, una persona que repite patrones de relación dañinos podría estar actuando bajo un deseo inconsciente no resuelto en su infancia. En contraste, el humanismo, representado principalmente por Carl Rogers, tiene una raíz fenomenológica y optimista. Este enfoque considera que el ser humano es esencialmente bueno, libre y con tendencia naturalmente a la autorrealización. Desde esta perspectiva, la conducta se guía por el potencial interno del sujeto y su deseo de crecer. A diferencia del psicoanálisis, que enfatiza el conflicto y la determinación, el humanismo propone una visión positiva. El individuo no está gobernado por el inconsciente, sino que puede tomar decisiones libres y coherentes con su propia experiencia. Por ejemplo, una persona puede buscar desarrollar sus capacidades o mejorar su bienestar emocional como parte de su tendencia al crecimiento personal. En tercer lugar, la teoría de los cinco factores de la personalidad, también conocida como Big Five,
tiene una base empírica y descriptiva. Su concepto central es que la personalidad puede entenderse a través de 5 rasgos estables: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. El funcionamiento mental se concibe como observable y medible. La conducta se explica por tendencias o disposiciones que se mantienen en el tiempo. A diferencia de Freud, este enfoque no busca causas profundas ni inconscientes, sino que describe cómo la persona de manera objetiva y cuantificable. Como por ejemplo, alguien con alta extraversión tenderá a ser sociable y activo, independientemente de los conflictos internos. Por último, el enfoque sistémico, representado por Inver Black, se basa en una raíz relacional y contextual. Esta teoría entiende que la personalidad como un patrón de roles y comunicación que se construye en las relaciones familiares y sociales. Aquí, la conducta se explica no por lo que ocurre dentro del individuo, sino por su interacción con los otros. En este sentido, el sujeto es parte de un sistema mayor, como la familia o el grupo de trabajo, donde los vínculos y los patrones de comunicación influyen directamente en su comportamiento. La diferencia con Freud es clara. Mientras el psicoanálisis se centra en lo intrapsíquico, la teoría sistémica se enfoca en lo contextual, desplazando el interés desde el mundo interno hacia las dinámicas relacionales. Por ejemplo, un síntoma individual puede entenderse como una forma de mantener el equilibrio dentro del sistema familiar. En síntesis, podemos decir que estas teorías muestran distintas formas de concebir al sujeto, como por ejemplo, el psicoanálisis lo entiende como un ser dividido y conflictivo. El humanismo, en tanto, como un individuo libre y orientado al crecimiento. El modelo de los rasgos como un conjunto de disposiciones estables y observables. Y por último, el enfoque sistémico como un sujeto inmerso en las redes de interacción. Por lo tanto, cada perspectiva resalta un aspecto diferente de la experiencia humana, desde lo inconsciente y lo interno hasta lo relacional y contextual. En conjunto, estas teorías enriquecen la comprensión del comportamiento humano y nos permite reflexionar sobre la complejidad del sujeto en la psicología contemporánea. La teoría freudiana plantea que el individuo está en constante tensión entre deseos inconscientes y normas internalizadas. Esto se refleja en la vida diaria. Alguien que reprime agresividad puede experimentar ansiedad, mientras que la sublimación de pulsiones puede generar creatividad o logros profesionales. Esta perspectiva permite entender al sujeto como un ente históricamente condicionado y no totalmente autónomo. En conclusión, podemos afirmar que la segunda tópica de Freud redefine la personalidad como un fenómeno dinámico, conflictivo y en constante negociación. El psicoanálisis nos recuerda que el sujeto no es plenamente libre, sino resultado de fuerzas internas que los condicionan. Aún así, las teorías posteriores, como el humanismo y la sistémica, amplían esta mirada integrando la libertad y el contexto social como factores relevantes. Bueno, con esto cerramos nuestra presentación y aquí mostramos las referencias que hemos utilizado. Nos quedamos con la reflexión sobre cómo estas ideas del psicoanálisis pueden ayudarnos a comprender mejor nuestra conducta y la de quienes nos rodean. Muchas gracias por su atención.